ese pasaje de la historia. Ya. Bienvenidos, ya estamos al aire con un poquitito de retraso, son las 19:07 de este 25 de junio del año 2020, un poco frío, pero quizás no tan frío como aquella madrugada del 25 de junio de 1975. Como ya lo habíamos difundido ahí en los afiches de promoción de este programa, es un especial, yo diría que muy especial programa, que bajo la consigna sin memoria no hay futuro, vamos a conmemorar acá a 45 años de la detención y desaparición de Ezequiel Ponce. Ezequiel Ponce, una figura que cruza dos mundos que fueron ferozmente golpeados por las fuerzas represivas de Pinochet, el mundo sindical y el mundo de los partidos políticos de izquierda. Estamos acá hoy día con invitados bien especiales. Primero saludar a la hija de Ezequiel Ponce, Tania Ponce. Ahí salúdanos. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A tu padre, me imagino que es un día muy especial para ti, me imagino mucho dolor también, ¿no? Si bien es muy doloroso todo lo que nos sucedió como país, la verdad que igual es importante seguir manteniendo, digamos, la memoria, ¿no? Y aunque por muy crudo que sea, digamos, los testimonios y todo, hay que tenerlo siempre presente para que nunca más, ¿no?, vuelva a ocurrir en Chile. También nos acompaña más abajo María Cristina Jiménez, dirigente estudiantil, ahí estuvimos conversando un poco sobre la presentación. Ella es militante del Partido Socialista, ingresó en el año 1900, María Cristina. 65. 65. De 1965, y en el año 1973 estabas trabajando ahí en el Comité Central, ¿no?, del PS. Al 72 trabajé en el Comité Central y después estaba en el sector público. En el sector público. Ahí conociste muy de cerca también a Ezequiel Ponce, el militante del Partido Socialista. Luego tenemos ahí a Roberto. ¿Ah? Perdón. El gran dirigente. El gran dirigente. Más abajo ahí está Roberto Sepúlveda. Roberta, ahí la mano saludando, presidente de la CUT provincial Antofagasta y dirigente de la Federación de Trabajadores Portuarios, FENATRAPORCHI, que es muy importante tu presencia también acá, Roberto, porque precisamente Ezequiel Ponce fue dirigente sindical de los portuarios, ¿no? ¿No te escuchamos? Así es, correcto. Trabajador portuario. Así que ustedes también hoy día lo han recordado de manera especial, ¿no? A través de nuestra federación es un sentido homenaje, porque tal vez vamos a conversarlo más adelante, cuál es la importancia que tuvieron los puertos en este país y, por supuesto, en esa importancia insertos los trabajadores y las acciones que generaron. Así es. Bien, y el cuarto invitado, y no por eso, digamos, menos importante, lo fui nombrando de acuerdo a cómo van apareciendo ahí en la pantalla, Carlos Díaz, dirigente de la CUT provincial Iquique y también dirigente del sector comercio. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos tener una maravillosa jornada en torno a un hombre extraordinariamente maravilloso y bueno, como decía Bertolt Brecht, soy indispensable que necesitamos en el día a día. Así es. Bien, un breve contexto, digamos, para iniciar ya la conversación, que ahí va a estar la mirada más humana, familiar de Tania, ahí la mirada también sindical de acá de nuestro dirigente, y también ahí aportando también la mirada, digamos, como militante de María Cristina Jiménez. Como contexto, decir, digamos, que lo dije al inicio, Ezequiel Ponce cruza estos dos mundos, el mundo sindical y el mundo de los partidos políticos de izquierda, que fueron los mundos donde con mayor fuerza se manifestó la represión de la dictadura de Pinochet. Por el lado sindical, recordemos que la Central Única de Trabajadores, ¿no?, la que se fundó en 1953, 1953, a poco andar del golpe, el 17 de septiembre,
del 73, Pinochet le cancela la personalidad jurídica y el 13 de noviembre de ese año, del 73, la disuelve y le liquidó los bienes, digamos. Hay clara muestra, digamos, de que para él uno de sus enemigos, digamos, acérrimo era el sindicalismo, no los trabajadores organizados. Ahí, buscando información, encontré un informe que yo creo que tiene bastante relevancia y yo le voy a pedir a nuestra radiocontroladora y productora que la saludamos, Araceli Bravo, que lo postee luego. Es un informe de la Comisión de Investigación y de Conciliación en materia de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Es un informe que presentó en junio de 1975 la OIT y que se hacía cargo de una serie de denuncias de dirigentes acá de Chile, de personas que estaban siendo detenidas, personas, dirigentes ejecutados, desaparecidos, etc. Y la OIT se hizo cargo de esto y empezó y pidió hacer la investigación. De hecho, Pinochet le dio permiso para venir al país a esta comisión en mayo del 1974, ahí estamos viendo. Mayo del 74, Pinochet autorizó, digamos, a la comisión a venir a Chile a investigar en terreno todas estas denuncias que se estaban recibiendo y evacuó este informe en junio de 1975. En ese informe, esta comisión confeccionó una lista que dice no exhaustiva de 110 dirigentes que habrían sido muertos o ejecutados. Y una lista también no exhaustiva, dice en ese momento la OIT, de 120 dirigentes detenidos. Ese informe consigna la respuesta que va dando el régimen de Pinochet a todas estas personas detenidas, ejecutadas, desaparecidas, etcétera. Y obviamente que el gobierno, por ejemplo, en el caso de cuando le preguntan sobre estas 110 dirigentes que habrían sido muertos, ejecutados, Pinochet dijo que 50 de esas personas no figuraban en su registro ni como detenidas ni como ejecutadas. 22 de ellas estaban en libertad supuestamente, y solo confirmaba de esos 110 que habían 30 personas muertas, y que habían sido en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas o en intentos de fuga. En el caso de la lista de los 120 dirigentes detenidos, también como dije, no exhaustiva, el gobierno solo dijo que había condenado a 54 a cárcel. En general se desliga, digamos, bueno, sí dice ahí el informe que el Pinochet en algún minuto reconoce que a veces pudo haber sido un poco injusto y abusivo, digamos, las medidas que iba tomando con estas personas. Entonces, esto es un informe solo a junio del 75, de estas 120 dirigentes sindicales muertos o ejecutados y 120 personas detenidas. Sabemos que después hubo mucho más, digamos. Eso es un ejemplo, digamos, de cómo los dirigentes sindicales estuvieron desde un principio en el foco de la dictadura militar, con el fin también de exterminar, no sé, la organización de los trabajadores. Y en el plano, digamos, de la operación represiva que montó el Pinochet en términos de desarticular a los partidos políticos de izquierda, y hay que decir que efectivamente hubo toda una metodología muy focalizada por parte de las Fuerzas Armadas y bueno, y después de la policía secreta, la llamada la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, ahí dirigida por Manuel Contreras, que oficialmente se supone que empezó a operar en junio del 74 hasta 1977, pero ya se sabe, digamos, que en el 73 ya estaba operando. Recordemos que los agentes de la DINA se fueron entrenados en la llamada Escuela de las Américas, que hoy día tiene otro nombre. Ese lugar se llama Instituto del Hemisferio, no sé, ahí lo anoté por ahí el nombre un poco largo, que la Escuela de las Américas era una estadounidense, digamos, donde se entrenaba a militares de países del hemisferio occidental, específicamente latinoamericano, y ahí se entrenaron, por supuesto, muchos de estos connotados militares criminales de lesa humanidad, ¿no? Entre eso ahí Manuel Contreras.
ahí en esa escuela les enseñaron métodos sofisticados de tortura, que los testimonios de los sobrevivientes de acá en Chile, de sus detenciones, son realmente tan crueles, tan de una miseria humana, digamos, por parte de estas personas, no solo de los cerebros que establecían estos métodos, sino que también de los quienes ejecutaban, ¿no? Las torturas. Así que, pero la DINA se organiza de tal manera que focaliza su afán de exterminar también con los militantes de partidos políticos de izquierda, de tal manera que hay acuerdo, hay consenso en que la represión fue sistemática. Y por ahí, recogiendo cifras, estos agentes entrenados por esta organización, por esta institución militar estadounidense, primero se enfocó en exterminar a miembros del grupo de amigos personales, el famoso GAP. Ahí la cifra de muertos dice más o menos 60. Ahí los que nos están escuchando a lo mejor tienen, las cifras siempre nunca son exactas, nunca coinciden. En 1974 el foco estuvo en exterminar a miembros del MIR. Ahí se estima unos 400 muertos. En 1975, Manuel Contreras ahí diseña las estrategias para masacrar a los militantes del Partido Socialista, que es justamente ahora lo que vamos a conversar, donde está aquí Ezequiel Ponce, ¿no? Y se estima más o menos unos 400 muertos. Y en 1976 le toca el turno, este turno de la ruleta rusa atroz, a los miembros del Partido Comunista, que se estima también más o menos unos 350 militantes asesinados. Eso es un poco el contexto. No sé si comparten, si ustedes quieren agregar algún dato a lo que acabo de señalar, pero la idea ahí, partimos ahora abrimos la conversación. Yo creo que partamos con Tania Ponce. Tania, que de verdad nuevamente muy agradecida de que nos acompañes en este día tan, tan, tan especial para ti, para toda la familia, ¿no? Este 25 de junio, hace 45 años, a la 1:30 de la madrugada del 25 de junio, llegaron efectivos de la DINA y sacaron ahí a tu padre con un enlace que tenía, ¿no, Tania? Tienes que abrir tu micrófono, Tania. Sí, lo tengo abierto. Ahí sí. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí, súper. Sí, ya. Hoy, hace 45 años, fueron secuestrados y hechos desaparecer lo que fueron los últimos dirigentes de la primera dirección clandestina del Partido Socialista de Chile. Y ahí estaba justamente mi padre, encabezada mi padre, Ezequiel Ponce, Carlos Lorca, Ricardo Lagos Salina y sus enlaces, como dices tú, mujeres muy valientes, que hay que nombrarlas. Por supuesto. Rodríguez, la Michelle Peña, están varias mujeres que fueron muy, muy valiosas y tuvieron todo este triste desenlace de haber sido secuestrados y hechos desaparecer. En el caso de mi padre se sabe que también después de Villa Grimaldi lo llevaron a Colonia Dignidad y estuvo varios años más allá con Carlos Lorca en situación de torturado. Sí, claramente es un día muy doloroso, especialmente para nosotros los familiares, pero sí siempre con una entereza que la heredé de mi padre, de que uno tiene que seguir luchando, de que la pena no nos puede aplacar. Tenemos que unir fuerza, tenemos que dejar que la luz llegue, que la verdad llegue a la luz. Tenemos que seguir fuertes. Hay todavía mucho, mucho por hacer y tomar los ejemplos en ellos, en su entereza, en su fortaleza, en gente que tenía unas convicciones indestructibles, sin duda, que siempre eran por el bienestar del pueblo, por el bienestar de los trabajadores, por una vida justa, por una vida digna. Y en eso yo me siento muy orgullosa y muy agradecida que me hayan invitado. Tania, ¿tú qué edad tenías cuando fue secuestrado tu padre? Ya, eso es una historia bien especial porque mi papá, sabiendo antes de su detención
que mi mamá y yo corríamos un peligro enorme, que en esos tiempos mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero era muy normal que torturaran a los niños delante de los padres para que hablaran, para que denunciaran, ¿ya? Entonces, por ese peligro, mi padre toma la decisión de mandarnos a mí y a mi mamá afuera, fuera del país. Y él mismo nos fue a dejar a la embajada de Suecia, a la embajada sueca, y hay fotos, las últimas fotos que se conocen de Ezequiel es cuando se está despidiendo de nosotros. Hay fotos donde estoy yo con él. Yo tenía 4 años y nos fuimos del país, pero él se pudo haber ido con nosotros. ¿Te das cuenta? En ese momento todavía no estaba en ese peligro que fue en 1974, pero decidió quedarse y resistir al fascismo. Así, él, según tengo entendido, él el 17 de septiembre de 1973 asume ahí la responsabilidad del PS en clandestinidad, ¿no? La Secretaría General. Sí, correcto. Tú a los 4 años, pocos recuerdos puedes tener así. Tengo recuerdos de él porque éramos muy cercanos. Era, aparte de ser un gran dirigente político, un gran sindicalista, era un padre muy, muy presente. Para mí era mi caco, yo le decía mi caco. ¿Ah? De hecho, esa foto que digo, hay una foto que está en esa despedida en la embajada sueca. Yo le estoy contando un secreto porque era un poco nuestra dinámica, de tener nuestros propios secretos, lo cual a mi madre no le hacían mucha gracia. Así que, pero sí, yo lo recuerdo, y obviamente después del tiempo que llegando al exilio y todo, también muy, muy chiquitita, hicimos trabajo solidario, hicimos muchas campañas, también hay fotos de eso, y yo digo, Pinochet deja en libertad a mi padre. Hubo mucha gente, tanto en Alemania, que ahí donde yo, en la RDA, donde viví mi exilio, y también muchos sindicaleros mundiales que lucharon por la libertad de él y obviamente de todos los otros presos políticos, pero los portuarios especialmente en el nombre de Ezequiel. Oye, tenía sobrenombre, tú le dices, tú en el entorno familiar, el capo. El caco, porque le decían el flaco. Ah, entonces, caco. como yo era chiquitita y no sabía decir flaco, le decía mi caco. Caco. También leí que le decían el viejo, el cheque, ¿es verdad esos nombres? El cheque, sí, porque firmaba los cheques en el partido. Esa es la gente más mayor. Pero el viejo para muchos, porque también siempre tuvo un gran encuentro con la gente de la juventud. Entonces, obviamente, y si tú ves los que fueron detenidos hace 45 años hoy, eran Carlos Lorca, eran Ricardo Lago, ¿ah? La Carolina Wiff, todos eran jóvenes. Entonces, él tenía, a diferencia de ellos, tenía más edad, aunque en realidad tenía 39 años, lo que hoy en día nadie le diría que es un viejo, ¿no? Sí, Tania, por favor. Nació era el viejo, pero 10 de abril de 1936 nació, ¿no? Sí. Y era joven. Era el viejo también porque sí, pero tenía un gran amor por los jóvenes siempre. Mi mamá siempre me cuenta que llevaba a los chiquillos de la juventud a la casa, sobre todo a estos niños que lo habían echado de la casa a los padres porque se habían metido en la política, se habían metido en este mundo de la lucha. Entonces, ahí muchas veces durmieron en la casa y hay varias anécdotas de eso. ¿Eh? Pero el viejo siempre fue eso, mucho de cariño, como el muy paternal, muy de acoger. Tania, ¿y cómo fue ahí la comunicación entre ustedes? Se van en el año 1974, ¿no? Y secuestran en junio de 1975. ¿Cómo se da esa relación a la distancia entre la familia? Llegaron varias cartas en clandestinidad que llevaron compañeros a escondidas y esas cartas fueron publicadas. Existe un libro que se llama De Amor y de Lucha. Y ahí están todas las cartas que escribía mi padre a mi mamá y a mí. Siempre decía mis grandes amores y nos contaba un poco de su situación y siempre también, nunca esculpándose, pero siempre como poniendo muy en claro el por qué se había quedado y que era necesario seguir luchando.
que no había que jamás dejar esta fuerza, ¿no? Y ahí en algún momento igual les manifestaba, digamos, que estaba siendo perseguido a tu mamá, o, digamos, de hecho, ustedes se van por lo mismo, digamos, pero ahí en ese año en que estuvieron comunicándose, él manifestaba también. No, nunca manifestó eso en las cartas, pero sí, antes del golpe incluso, mi mamá siempre me contaba, después, cuando ya era más grande, me decía vieja, porque él le decía a mi mamá vieja y mi mamá le decía el viejo, ¿no? Ya. Le decía vieja, el enemigo nunca duerme. Así que siempre hay que estar preparado. Mucho antes del golpe, él siempre supo de que estaban en grandes peligros y siempre trató de cuidarnos lo más que pudo, ¿no? Lo más que pudo. Así es. De hecho, parece que por ahí leí yo que la noche anterior al golpe hubo una reunión ahí en la Central Única de Trabajadores, y ahí estaban, y ya todos ya claramente con la idea de que el golpe era inminente. María Cristina, tú como militante del PS, ¿en qué momento, cuándo te cruzas en la vida de Exequiel o cuándo se cruzan ahí? A ver, mira, en el caso particular del compañero Exequiel, primero señalar lo siguiente. A diferencia de lo que nos ocurre hoy día, tal vez por una cuestión de formación, del periodo en que vivíamos, de lo épico que era efectivamente esos años, la verdad es que nuestros dirigentes, independientemente de la diferencia de edad que podríamos tener con los compañeros, los veíamos hacia arriba. Esa es una primera cosa. O sea, para nosotros eran nuestros formadores, eran nuestros líderes, eran los compañeros que nos indicaban la senda, la línea y el camino a seguir. En el caso del compañero Exequiel, tuve la primera oportunidad, digamos, de conocerlo cuando el compañero Exequiel aún no llegaba al Comité Central y era secretario regional de Valparaíso. Y eso fue exactamente en el marco de la campaña presidencial del compañero Salvador Allende en los años 70, ¿ya? A mí en particular en ese momento me tocó incluso trabajar en lo que llamábamos, entre comillas, una suerte de central de cómputos, podríamos decirlo, del partido, que tuvimos en el segundo piso de San Martín, nuestra sede del partido hasta el 11 de septiembre de 1973, ¿ya? Y luego, después del Congreso de La Serena, con el compañero Exequiel, pasa a ser miembro del Comité Central. Lógicamente ahí lo veía mucho más cuando el compañero Exequiel llegaba a Santiago, porque lógicamente él intercambiaba sus tiempos entre Santiago y Valparaíso, lo que eran por un lado sus actividades que no las dejó nunca, ¿no es cierto?, en tanto dirigente gremial, versus lo que era ser dirigente y lógicamente todo lo que nos está relatando Tania. Y lo veía cuando el compañero Exequiel llegaba al primer piso de la sede de San Martín, donde tenía su oficina, entrando al fondo a la mano derecha, donde estaba, entre otras, también la Secretaría Nacional de Organización del partido. Junto con señalar lo preclaro que era el compañero Exequiel, destacar además otro aspecto que yo creo que por lo general nosotros no lo decimos porque a lo mejor lo consideramos algo obvio, pero en el caso de él se producía una situación bien particular. Uno lo veía, un hombre grande, alto, imponente. ¿Cuánto medía más o menos? No sé realmente cuánto medía, pero a él se le veía una persona imponente. Era casi 1,90 m. Sí, alto. Altísimo. Exactamente. Y grandote. Sí. Y grandote, exactamente. Sí. Y con esa forma así relativamente severa, diría yo, de mirar, pero con un corazón de oro, un corazón de pan. ¿Por qué digo esto? Porque junto con ser ese líder, ese conductor, ese compañero preocupado de la suerte de los trabajadores, también se preocupaba en lo humano de cada uno de los compañeros. Y yo lo vi, y además lo viví, siendo funcionaria del partido, del Comité Central.
Llegaba, saludaba a cada uno de los compañeros, se preocupaba de recorrer las oficinas, saber cómo estábamos, ¿ya? Y de hecho, incluso yo tengo una anécdota que siempre digo, y a esta altura ya puedo decir, no importa, uno cuando ya es más viejo puede contarlas. Contarlas en el sentido de no ser reiterativo. Yo estaba embarazada el año 72 de mi primera hija, trabajaba en el comité central, en el segundo piso, en la oficina que estaba al lado, en la parte de atrás, de la sala donde tenía las reuniones la comisión política del partido. En esos años era una comisión política bastante más pequeña que la que tenemos hoy en día. El compañero Ezequiel llegaba, cuando estaba en Santiago, pasaba a la oficina, buenas tardes compañera, ¿cómo está usted? Y ha alimentado al compañerito, no sé por qué me hablaba del compañerito por el embarazo, porque de hecho fue mujer, ¿ya? Entonces, estas vueltas a veces cuando era en la tarde, yo le decía, bien, compañero Ezequiel, muchas gracias. Y tomó ese compañera, no, compañero, que todavía no he tenido tiempo porque habían compañeros esperándome, qué sé yo. Y al rato, mágicamente, de esos días que pasaba el compañero Ezequiel por ahí, me llegaba de una de las dos fuentes sodas que estaban al lado de la sede del partido, una de ellas era la Cabañita, una leche con plátano y un lomo palta. Entonces, ¿por qué yo lo relato? Para alimentar al compañerito también. Esto tiene que ver con la esencia humana, esa esencia maravillosa que algunos seres, a pesar de muchas cosas, nunca perdieron. Y entre otras, yo creo precisamente que el compañero Ezequiel es parte de ese núcleo de seres extraordinarios. Y me quedo ahí para después a lo mejor agregar otras cosas. Solo una pregunta, María Cristina, porque lo has reiterado harto, ¿no? Esta calidad humana, ¿no? Este liderazgo tan de piel, no tan humano. ¿Tú se extraña en estos tiempos, siglo XXI? ¿O está presente, ha cambiado este tipo de liderazgo al interior de los partidos? A ver, yo creo que las organizaciones, como también en general los seres humanos, los liderazgos, cambian de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al periodo que les toca vivir. Eso. Ya, hasta ahí lo dejamos, dices tú. Bien, Roberto, Carlos, ahí atentos, han estado escuchando ahí a Tania y María Cristina. Veamos ahora también esta mirada ya más sindical, su actuar en el mundo sindical de Ezequiel Ponce, que como ya dijimos en la biografía, él, bueno, nació en Limache, Tania. Ahí eso no lo habíamos dicho, el limachino. La Quebrada Alvarado. La Quebrada Alvarado, sí. La Quebrada Alvarado, sí, que es un lugar que es como saliendo de Olmué yendo a Tiltil. Ya. En ese lugar, en ese valle, está la Quebrada Alvarado. Ahí está la Quebrada Alvarado, a 30 Donde kilómetros de Limache. Ahí se hacen las buenas trillas. ¿Ah? Sí, y ahí iba... Donde se hacen las buenas trillas ahí en Las Palmas, en la Quebrada Alvarado. Quebrada Alvarado. Bien, ahí según la biografía, se incorporó muy joven como obrero a la fábrica de cementos Paul Paico. Ese fue como su primer, parece, incursión ahí, y que fue despedido, según ahí lo que leí, fue despedido porque constituyó un sindicato y reclamaba por mejores condiciones laborales, algo que todavía se mantiene. Es decir, imagínate, esto pasaba en el año, en la segunda mitad del siglo XX, y todavía sigue pasando esto de que despiden a trabajadores cuando están intentando organizarse colectivamente. Después se traslada a Valparaíso con Margarita Luque, ¿no? Tania. Margarita Luque, mi madre, sí. Tu madre. Se trasladan en 1962 y ahí ingresó a la empresa portuaria de Chile, y donde también ahí obviamente va a fortalecer el sindicato. Y ahí es donde decíamos que entró ahí la Confederación de Trabajadores Marítimos Portuarios Mariano Valenzuela, y fue, por lo tanto, un importante dirigente
portuario. Y desde esa mirada como dirigente, y bueno, dirigente de la CUT nacional, de la emblemática CUT, ¿no? De la Central Única de Trabajadores, y de la CUT provincial también de Valparaíso, desde esa mirada sindical, Roberto y Carlos tienen abierto ahí el micrófono para contarnos cómo ven esa trayectoria de Exequiel. Roberto, Carlos, ¿quién parte? Primero quería decirle que me siento muy afortunado de estar en presencia de Tania. Debo decir que escuchándola me emociona porque yo formo parte también ya de los viejos del mundo sindical. Ya estoy en los 68 años. Ingresé a esta cosa por allá por el año 67 y no entré por el Partido Socialista, sino por el MIR. Y me emociona escuchar porque aquí en la región donde yo vivo he estado cerca del tema de derechos humanos y de conocer muchísimos testimonios y palpar, ¿no? a esos seres queridos que en algún momento, como Tania, que tienes el nombre de mi hija, a nombre que le puse por la compañera que combatía en Bolivia junto al Che. Fue la misma también. razón. Sentir de repente el abrazo, las emociones de quienes perdieron a sus seres queridos, a una niñita chica como tú de 4 años que perdió a su padre y se tronchó esa vida. De escuchar a la compañera Cristina, que es un testimonio vivo, que pudo trabajar, compartir con él, y a uno le trae recuerdos de cuando se produce el golpe de Estado, y a los días después uno no encontraba amigos, no encontraba compañeros, preguntaba por ahí en los enlaces qué es de este, qué es de este otro, y los compañeros habían desaparecido y después los encontramos muertos, asesinados. Tanto Carlos como yo somos de este norte árido, el de Iquique, yo de Antofagasta, donde se construye el movimiento obrero chileno. Ahí parten las sociedades de socorros mutuos, las mancomunales, los sindicatos. Y yo siempre creo que a partir de ahí, y de ahí nacen los partidos políticos, y por lo tanto creo que la historia de Chile está en deuda con los trabajadores de este país. Y Exequiel es el ejemplo de los trabajadores que se entregaron por entero a esta lucha social. Pero este país y este Partido Socialista al que nosotros pertenecemos tiene una tremenda deuda con los trabajadores. Fíjate tú que no es menor que él como dirigente sindical y que con mucho orgullo planteo que él ingresó el año 62 a la ex Emporchi, la empresa portuaria de Chile, donde había todo un sindicalismo huyente, ¿no? Y que luego se conforman estos grupos más grandes, estas confederaciones, y ahí él ingresa al José Mariano Valenzuela, desde donde sale para ser dirigente de la CUT. No es menor, digo, que cuando estos grandes próceres huían al extranjero, haya sido un trabajador el que toma las riendas de la dirección política del partido. Y no es menor, porque después la historia señala que somos los trabajadores los que hicimos la pega para reconquistar la democracia en este país. Y después de eso, llegaron todos los héroes de supercapas, ¿no? Que llegaron del extranjero con ideas renovadas y hablándonos a nosotros de la democracia, como era la cosa, y llegaron a enquistarse en los grandes, en los cargos, en los lugares de privilegio, y hoy día hay muchos que no los logramos sacar ni siquiera del Parlamento. Sin embargo, los trabajadores tuvimos que perder mucho, porque se perdieron vidas, porque se perdieron familias,
porque se perdieron trabajos, se perdieron estudios. Hay mucha gente que no pudo llegar a tener una carrera. Y hoy día todo el mundo habla de que para hacer esto, este otro, hay que ser doctorado en esto, doctorado en este otro. Sin embargo, Ezequiel llegó a dirigir el partido en clandestinidad, siendo un trabajador que no, yo entiendo, no tenía más estudios que los que pudo construir en su vida y los que entiendo también que fue practicando, estudiando mientras él hacía su trabajo político. Y mencionaba que Carlos y yo somos de acá del norte y yo tengo, entre otras cosas, la fortuna de ser administrador y miembro del directorio de lo que es la ex oficina salitrera Chacabuco, que además fue campo de concentración. Y que me ha permitido, yo voy todas las semanas, estoy en Chacabuco, voy y regreso. Me ha tocado escuchar testimonios terribles, Tania, de gente que vive en el extranjero y que han venido a ver Chacabuco, donde sus padres, sus familiares también fueron detenidos. Y uno puede percibir que todavía fluye el sentimiento, las emociones, el dolor al recordar quiénes eran sus seres queridos. Entonces nos hace muy sensibles al dolor que tienen ustedes como familia. Y en el ámbito sindical, yo no, insisto, no puedo estar más orgulloso de que un dirigente al que yo no conocí, porque yo después de mucho tiempo, por allá por el año 78, me transformé, 78, en dirigente sindical. En esa oportunidad pude formar, junto a otros compañeros, el primer sindicato aquí en Antofagasta, que fue el de la Industria Nacional de Cemento, INACESA. Y luego, en el año 90, llegué al puerto, y ahí me transformé en dirigente nacional. Entonces soy de una organización a la que Ezequiel Ponce le entregó su vida, le entregó fortaleza, le entregó aquellos valores que hoy están tan trastocados. Ya estoy hablando como los viejos ya, que sentimos que se perdieron los valores de nuestras organizaciones, partidos y sindicales. Y bueno, siendo un hombre de 39 años, Ezequiel, no nos olvidemos ustedes que en el mundo sindical nos tratamos de viejos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes del viejo tanto? O tengo reunión con los viejos. Se mantiene eso, sí. Eso se mantiene. Sí. Y aquí también hago un recuerdo también con mucho cariño para otro compañero, que probablemente la compañera Cristina debió conocerlo, que es Hernán Bravo Aravena, que fue presidente de la Federación Portuaria de Chile, que también fue dirigente nacional primero del Comando Nacional de Trabajadores, de la CUT, y que murió hace unos pocos años, a un hombre que yo le debo bastante porque me generó, traspasó hacia mí la vieja doctrina del sindicalismo, esa doctrina seria donde se entrega todo sin pedir nada, que se entrega lo mejor de sí sin estar buscando cómo voy aquí en esta yo, cuál es el cargo que me van a pasar después que realice. Y esas cosas hoy día cuesta traspasarlas a los muchachos más jóvenes. Pero ese es el desafío ahí, Roberto, ¿no? Ese es el desafío. El desafío. Sí, por supuesto. Y tendremos que morir en esa ley. Así es. Así que orgulloso de participar en este espacio, de poder saludar a Tania, su hija. Siéntase usted muy orgullosa de haber tenido un gran padre, alguien que las enseñanzas del Evangelio dicen que no hay amor más grande que el dar la vida por sus semejantes. Y eso es lo que hizo Ezequiel, con sus compañeros de trabajo. Oye, Carlos, tú compartes también ahí lo que destacó Roberto respecto, digamos, de que haya sido un trabajador, un dirigente sindical, que haya asumido, digamos, la Secretaría General del PS en clandestinidad. ¿Tú destacas también ese hecho?
Tu micrófono está cerrado. Abre tu micrófono. Sí, por supuesto. Sin lugar a dudas es un tremendo hito que un dirigente sindical tome la conducción de un partido que hay que recordar y bueno, veo mucho una frase de Allende en el 40 aniversario, que no se puede olvidar que el Partido Socialista nace como partido de los trabajadores, de la clase obrera, anticapitalista, y como que un poco hay cierto extravío. Si uno entra en la crítica interna del partido, hay cosas que claro, que hoy día no conversan mucho, pero también es valorable y es destacable, y así lo decía Roberto, y uno al leer un poco la biografía de Ezequiel, no tuvo acceso a mayor escolaridad, por decirlo, pero él fue muy autodidacta. O sea, él, a pesar de las adversidades, se generó los espacios, se generó las oportunidades, y en eso no desmayó. Y eso lo llevó también al hecho de que después del golpe, teniendo la posibilidad, como relataba Tania, de irse a lo mejor con su familia, él decide quedarse. En medio de una adversidad mucho mayor en ese momento, con muchas más puertas cerradas, pero sin embargo no se cansa y da la pelea, da la lucha. Y por eso yo decía que era un imprescindible, dije un indispensable, pero aludiendo a Brecht, es un imprescindible. Y yo creo que ese es el ejemplo, esa es la escuela que deja Ezequiel. Y deja buena escuela porque no es una escuela en base a la teoría, en base, mira, siéntate y yo te voy a hablar, sino que es una escuela en base al ejemplo, a una actitud de vida, a una manera de vivir, a una consecuencia de vida. Yo creo que eso es una herencia que nosotros como dirigentes sindicales, que algunos nos llaman una nueva generación, no somos tan jóvenes, pero hay como una nueva generación en la dirigencia, y es lo que nos llama hoy día, y es el llamado principal, a recuperar este sindicalismo sociopolítico. Y sé que es difícil porque durante la dictadura se trató de desculturizar al trabajador, se trató de despolitizarlo, demonizar al sindicalismo, hacerlo como si fuese el demonio, los partidos políticos, y la verdad es que los dos van de la mano, van juntos, y ahí hay que hacerse los espacios, hay que abrir los caminos para poder nuevamente que haya esta conversación, es lo que nosotros llamamos hoy día un sindicalismo sociopolítico, con trabajadores que sean más activos, que sean más actores sociales, que no solamente se limiten a trabajar y recibir un sueldo y bueno, lo que elegirle ni lo que pase, no importa, con esa frase típica, me da lo mismo quién gobierna si yo voy a tener que trabajar igual. Y la verdad que nos da lo mismo, y hoy día no da lo mismo. Hoy día el ejemplo de cómo se ha manejado esta pandemia, cómo se ha afectado el mundo sindical, el mundo laboral, cómo está sufriendo el mal manejo de esta pandemia, nos dice que no da lo mismo quien gobierna, y nos dice de que el trabajador tiene que ser un actor social, tiene que ser un actor activo, permanente. Y yo creo que ese desafío, Ezequiel Ponce, nos lo deja con una vara muy alta, una vara muy alta. La verdad, no aspiramos quizás a conducir un partido, no, quizás el país, pero sí a ser un puente y a ser conductores de una masa trabajadora que en esos tiempos era tan firme la unión entre el gobierno de Allende, especialmente el compañero Allende con los trabajadores, de poner obreros en los ministerios. Él mismo en un discurso señala la importancia de los sindicatos, de cómo tienen que trabajar, incluso cómo tienen que criticar al gobierno. Lo que hoy día los gobiernos que se dicen ser de los trabajadores no aceptan muchas veces críticas, ¿no? Usted calladito. Allende instaba que tienen que criticar al gobierno porque es la única manera de ir mejorando lo que se vaya haciendo mal. Si no, lo peor que se puede hacer es vivir en una burbuja. Y creo que ese legado, Ezequiel, yo lo recojo de Ezequiel, de a pesar de toda la adversidad, él generar los espacios, él abrirse puertas, luchar contra todo eso. Y yo creo que ahí es donde el dirigente sindical de hoy día debe salirse de esa comodidad, no solamente dormirse ante la primera adversidad, sino que seguir insistiendo, seguir luchando, seguir sembrando. Quienes son del campo saben que la semilla no germina de un día para otro, hay que esperar un tiempo. Luchamos contra 40 años donde se desmemorizó a la gente, se formaron dos generaciones
con miedo, con temores, y hasta el día de hoy, decía Tania o Cristina, lo habían echado de la empresa porque había hecho un sindicato, una realidad que hoy día todavía sigue, entonces, en muchas empresas. Pero eso no nos puede hacer desmayar. Yo creo que el aporte en ese sentido de Ezequiel, y yo creo que lo valioso del aporte no es que es un aporte, es que no es un aporte teórico, sino que es un aporte vivo, un aporte del ejemplo, de la consecuencia. Y eso yo creo que es la tremenda valentía, el tremendo valor que nos deja de legado Ezequiel. Quizás muchos no lo conocemos, no hay muchos libros escritos de él. Yo creo que si se pudieran hacer algún tipo de memoria, podríamos escribir harto, pero rescatando esa consecuencia de Ezequiel, de preferir quedarse en la lucha y no salir, quizás con legítimo o no, derecho de cuidar su vida, de estar con su familia, pero prefirió estar en la lucha, prefirió estar con los que necesitaban estar acompañados. Y yo creo que ese es un mensaje tremendo, potente, profundo, porque como le digo, o sea, a 45 años de su desaparición, es el ejemplo, no es el nombre, es el ejemplo de Ezequiel Ponce el que lo mantiene vivo hasta el día de hoy. Yo creo que ese legado el mundo sindical tiene que rescatarlo y tiene que hacerlo perdurar y prolongarlo en el tiempo a través también de la consecuencia. María Cristina, y tú ves ahí que con un poco lo que está diciendo Carlos, Roberto, que Ponce tiene este cruce, ¿no? Del mundo sindical y el mundo político, ¿no? Es un ejemplo. Y también me gustaría ver un poco lo que estabas comentando por interno, el tema de la dirección del PS en clandestinidad, ¿no? El valor que tuvo ese periodo. A ver, mirado efectivamente, la verdad es que fue una decisión, me imagino, compleja, difícil, mirado retrospectivamente, ahora que uno conoce todos los horrores que pasaron. Uno podía imaginarlos, porque efectivamente desde hacía bastante tiempo, antes del 11 de septiembre, al interior del partido se hablaba, sabíamos, viene el golpe, viene el golpe, viene el golpe, era algo, digamos, que estaba constantemente rondándonos, ¿ya? Ese temor bajo el punto de vista no de las consecuencias que vimos, sino que fundamentalmente respecto de lo que significaba el proyecto que se estaba levantando en el marco del gobierno de la Unidad Popular liderado por nuestro compañero presidente Salvador Allende. Ahora, efectivamente, se reconoce en el compañero Ezequiel, en Ricardo Lagos Salinas, mi amigo además, junto con la Pati en esos momentos, ¿ya? Y los otros compañeros y compañeras, haber asumido la conducción del partido sabiendo lo que efectivamente podía pasar y lo que eso significaba, pero a su vez dejando de por medio lo que era su vida, dejando de por medio su familia, dejando de por medio absolutamente todo, o sea, con una bondad absoluta, si uno quiere plantearlo desde otra manera, y dando gracias. Hoy día en la mañana escuchaba precisamente algo que señalaban algunos de los compañeros que intervinieron en lo que organizó el DENAS, lo que ha significado efectivamente esa decisión del compañero Ezequiel para lo que fue posteriormente el Partido Socialista. O sea, yo creo que sin lugar a duda podemos decir, gracias al compañero Ezequiel, gracias a Ricardo Lagos Salinas, gracias a Carlos Lorca Tobar, gracias a Víctor Serega, a Sara Donoso, a Rosa Rodríguez, a Carolina Huif, a Michelle Peña, a Ariel Mancilla, todos los compañeros que cayeron en esos momentos, gracias a ello podemos seguir teniendo el Partido Socialista de Chile. Está ahora el tema de los responsables, digamos, de la detención y desaparición de Ezequiel. Hola. ¿Me escucha? Hola. ¿Tania? ¿A quién? A Tania le estaba preguntando. Tania, ¿en qué está el tema? Ay, no.
¿No me escuchas? El tema, el año antepasado, en diciembre, se hizo un juicio, ¿no? Que fallaron en contra de los responsables del secuestro y detención de los que están vivos de la dirección clandestina. Ahora, en cuanto especialmente a mi padre, que sabemos que después de Villa Grimaldi lo llevaron y fue torturado por mucho tiempo más con Carlos Lorca en Color a Dignidad, y que fueron quemados y fueron tirados sus restos al río en Parral. Sabemos que yo, en cuanto a un cuerpo o algo que se le parezca, nunca voy a poder tenerlo, y nunca voy a poder tener una sepultura donde enterrarlo, ¿cierto? Esa es la... Tania, en ese sentido, ¿cómo se hace duelo en estas situaciones? ¿Cómo es? Yo, personalmente, lo que dije al principio, tuve la opción de decir esto lo tomo con pena o esto lo tomo con fuerza. Y también tuve una mamá muy, muy fuerte a mi lado, y eso es muy importante, y no solamente en el exilio, sino que es en esos tiempos cuando mi padre fue echado muchas veces de su trabajo por formar sindicatos, siempre por estar por los trabajadores, que fueron muchas veces. Fue mi madre la que, como se dice en buen chileno, paraba la olla con su máquina de coser, hacía que la casa funcionara. ¿Te das cuenta? Entonces siempre tuvo una mujer que lo apoyó en todo, y siempre con la misma visión que él, que tenían una conciencia de clase y que había que hacer todo para que los trabajadores estuvieran en buena posición, que tuvieran una buena vida, una vida digna, una vida honrada. Entonces, eso. No sé si tiene otra pregunta. Sí, nos van quedando ya, nos dice Araceli, nos va quedando 5. Ah, perdón. Sí. Estamos desfasados, parece ahí. Sí, no, es eso, que lo he tomado con mucha fuerza y con mucho orgullo. Eso. Orgullo y fuerza, sin duda. Ahí con todos los que han ido contando, con todo lo que se ha escrito sobre Exequiel. Nos están quedando 5 minutos, nos dice la radiocontroladora, productora Araceli Bravo, así que vamos a ir ya despidiendo este programa especial. Sin memoria no hay futuro, a 45 años de secuestro y desaparición. Me lo has recalcado varias veces ahí, Tania, secuestro y desaparición de Exequiel Fernández el 25 de junio de 1975. Así que vamos a ir ya despidiendo. Roberto, breve, 2 minutos cada uno, palabras de despedida, de resumen. Roberto. Solo decirle que me alegro de lo que ha dicho al final Tania, es decir, que el recuerdo de su padre, ya que no pudo tener el cuerpo, lo ha tomado con orgullo. Yo creo que eso debe mantenerlo para siempre, orgullosa de haber tenido por padre el hombre que le tocó, que fue capaz de entregar su vida de manera consecuente, sin dejar de lado sus valores y arriesgarse en los momentos que se ponía muy dura la cosa. Para mí es un placer, un verdadero privilegio esta tarde haber estado con cada uno de ustedes, porque forman parte, la compañera Cristina también, Carlos, forman parte de la historia viva de este país. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Roberto, también por haber estado acá. Ya te invitaremos a nuestro programa de Radio Recabarren. Tenemos ahí organizados, somos más, ¿no? Un programa que se hace con las CUT provinciales. Carlos. Amor de despedida. Mira, a Exequiel lo llamaban el viejo, con sus zapatos gastados y su paletón. Recorría largas distancias para asistir a reuniones clandestinas sin ningún escudo en sus bolsillos. Nunca pidió para llevar algo para su casa. En sus intervenciones afloraba la fuerza y convicción de un obrero noble, el que nació en el campo, de temprano ayudó en el hogar, al ir a buscar agua al estero, desde donde salió
a ver la inmensidad del mar y se quedó en su puerto. Reconstruyó el sindicalismo y el partido con la más absoluta convicción que eran el músculo necesario para recuperar esa anhelada democracia, para que el pueblo siguiera el proceso de cambio. Su libertad y vida quedaron capturadas camino a una reunión. Estas son las palabras de homenaje de Manuel Díaz Silva, alguien que lo conoció, que tampoco nos acompaña, ya partió, pero yo creo que es, como decía, es el ejemplo que nos deja Ezequiel, que ojalá mucho lo podamos tomar, hacerlo perdurar y saludar, bueno, agradecer la invitación, saludar a Tania en forma muy especial. Ya Roberto le dijo, siéntase orgulloso. Su papá sindicalmente también es un poco papá de muchos socialistas, así que la abrazamos fraternalmente en este día muy en especial. A Cristina, un gusto haber también compartido la historia viva, que siempre me encanta escuchar para poder conocer más de nuestra historia y poder empaparme. Creo que solamente de esa manera uno se va concientizando aún más y le va poniendo más ganas y más empeño en esta labor sindical, que a veces es ingrata, pero que al final del día es tremendamente reconfortante el saber que uno está haciendo algo por los demás, en forma desinteresada, en la forma más humilde, y bueno, como socialista siempre teniendo ejemplo a varios, pero entre ellos y en un podio muy especial al compañero Ezequiel Ponce. Así que muchas gracias. Gracias a ti también, Carlos, por haber acompañado esta noche digo yo. Bueno, sí, ya van a ser cerca de las 8 de la noche. Hoy hay después y también invitados también a nuestro programa para que nos cuenten también ahí en Antofagasta, Iquique, cómo se está viviendo el tema de la cuarentena. Que en Antofagasta parece que está ahí, el tema se está colocando muy, muy complejo. ¿Cristina o María Cristina? Todo el rato yo te he dicho María Cristina. No te preocupes, mi nombre es María Cristina, pero ahí para abreviar me pongo Cristina. No, no hay problema. Bien, María Cristina, mira, entonces a modo ya también de despedida del programa. Sí. Lo primero es agradecerles a ustedes por esta posibilidad, agradecerles por el programa y de manera muy especial un gran, gran abrazo gigante a Tania, a Margarita, gran mujer, como lo puse recién ahí en el chat. Efectivamente, Tania lo pudo destacar. Tuvo la compañera que el compañero Ezequiel, que ambos se merecían en realidad, ¿ya? Ellos fueron de verdad partner absolutamente. Y lo otro es, tal como dice nuestra marsellesa, a continuar la lucha sin jamás desertar. Así es, justamente, sin jamás desertar, los imprescindibles, ¿no? Y siempre mantener la memoria viva, ¿no? Eso es la única manera de entender este presente tan efímero, pero sobre todo para entender que, ¿sí? De todos nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Sin pasado, sin reconocer nuestra historia, no tenemos ni presente ni futuro. Solamente con eso, reconociendo nuestra historia, podremos tener un futuro como el que añoramos, como el que aspiramos, por el cual luchamos. Así es. Por nuestra lucha. Comparto Gracias. Plenamente, Cristina, tu reflexión. Y Tania, por supuesto, contigo cerramos este programa tan especial en homenaje, en conmemoración a tu padre. Así que ahí tienes ahora otro. Sí. Quiero darles muchas gracias a todos por este homenaje, por mi padre, un hombre con conciencia de clase hasta el final. Eso es algo de lo que yo estoy orgullosísima. Tiene unos nietos que tienen la misma conciencia de clase y ahora ya tiene un bisnieto chiquitito que por allá va. Solidario, que tienen que ser. Le agradezco a los dos compañeros, muchas gracias por esa entereza, por las cosas que me cuentan de él como hombre, como trabajador, y especialmente a María Cristina, que me contó esta anécdota, que me la voy a llevar hoy día a la cama, la del lomito y del compañerito, que me encantó, porque mi padre era un hombre tremendamente cálido. Así es, sí. Muchas gracias. Con esos ojitos, nos llegaron durante el programa, saludo a Amalia Pereira, dice, Araceli, me lo está pasando muy rápido, Amalia Pereira ahí, felicidades a todas, especialmente al compañero Roberto, y que tenga con su salud, dice. Roberto, ¿estás malito? No, ahí no lo escuchamos.
No, pero me tienen encerrado aquí, ya llevo 4 meses. 4 meses, ya, pero está bien que hagas cuarentena. Pero no hemos dejado de trabajar por estas mismas vías en la CUT. Así es, me parece. Araceli, si me puedes pasar algunos otros comentarios, por favor, para leerlos, para ya despedirnos. Carolina Palma Ogaz dice: saludos a María Cristina, siéntase orgullosísima de su padre. Te lo escribe una hija de un militante socialista de aquella época, grandes dirigentes de aquella época. Saluda a Tania de Arcio, ¿no? Ahí José Manuel Díaz Zavala, saluda a Tania, Pelusa, Roberto, Carlos y a Sandra. A Sandra, yo, Pelusa, te dicen Cristina, tú eres a Pelusa. Fernando Tiers, Huenchún dice: saludos desde Melipilla. David Acuña, saludos a los compañeros. Egerson Vázquez Figueroa, saludos fraternos a los panelistas. Reman Rex es uno de nuestros auditores fieles a Radio Recabarren. Dice: es duro reencontrarse con estas tragedias, pero necesario para que las nuevas generaciones aprendan la lección y los derechos humanos sean pilar del nuevo Chile. Completamente de acuerdo. Juan Ernesto Riquelme Varela dice: saludos a los compañeros, compañeras. Carlos Llévenes, saludos desde Arica, que vivan los trabajadores y trabajadoras. Heriberto Gárate Herrera dice: hola, saludos compañeros. Hola, así. Tamara Muñoz Valenzuela dice: abrazos, compañera y compañero. Tamara Muñoz es nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT. David Acuña, saludos a los compañeros y en especial a las compañeras. Los ejercicios de memoria son necesarios. Siempre. Ana Lago dice: felicitaciones por una emotiva y significativa conversación. Amalia Pereira ya la habíamos ahí ya leído. Bien, les agradezco infinitamente, digamos, su tiempo. Siempre es corto, ¿no? Uno se pasa muy rápido siempre los programas. Ya tendremos a lo mejor otras ocasiones donde podemos conversar también. Acá en Radio Recabar, esta es la radio de los trabajadores y trabajadoras del país, la radio de la Central Unitaria de Trabajadores, que quiso hacer este programa especial en este día justamente tan especial, doloroso, pero necesario recordarlo, ¿no? Así que les agradezco su participación y nos vemos en cualquier minuto. Muchas gracias, Tania. Gracias, Cristina. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos. Chao. Hay mucho por qué luchar. Así es. Si Dios quiere, Roberto.